Vamos a grabar. ¿Ven la pantalla? ¿Alguna me confirme si ve el mouse? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, Bárbaro. Perfecto. Bueno, chicos, hoy tenemos que completar los músculos del antebrazo. Ustedes ya vieron el grupo anterior, que tenía esos 4 planos complejos que les describieron muy bien. Después vieron el grupo posterior y nos queda describir el grupo externo. Son 3 los grupos musculares que tienen antebrazo: el anterior, el posterior y el externo. El externo es mucho más sencillo que los otros, ya que son solamente 3 músculos que están digamos, dispuestos desde la profundidad hasta la superficie. Es decir, desde el hueso, desde el radio, hacia la superficie, hacia afuera. Acuérdense, en posición anatómica, la persona va a estar de pie, fíjense en mi camarita, con la palma de la mano mirando hacia adelante y con la cara anterior del antebrazo mirando obviamente hacia adelante, donde tienen en la visión con todos los músculos, en esta que se ve acá del atlas de Netter, esto lo tiene a disposición, se ve todo el plano anterior muscular, y fíjense que hay un gran músculo, que ya es de grupo externo, que lo tapa en parte, que es este que se ve acá, que es el supinador largo. Los 3 músculos de grupo externo van a ser de profundidad a la superficie, segundo radial, o extensor corto del carpo, primer radial, o extensor largo del carpo, y supinador largo. Todos estos músculos van a conformar la forma de la parte externa del antebrazo. Le van a dar la forma, principalmente el supinador largo, que es el músculo más importante de este grupo. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Yo leí como que el supinador corto también se incluía en este grupo a veces. Supinador corto, según donde lo leas, lo vas a tener incluido o en el grupo posterior, por ejemplo, en el Rudier, está incluido en el grupo posterior, en el plano superficial, en el plano profundo, perdón, y en el miniaco está incluido en el grupo externo. ¿Ustedes no lo vieron, el supinador corto? No, todavía no. Bueno, ahora lo buscamos y lo vemos. Ok, gracias. Supinador corto. Bueno, vamos a ver el supinador corto entonces primero, que es un poco el que siempre se discute en qué plano está. Es más, creo que en el miniaco también está en el grupo posterior, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo acá en el muñeco. Mientras ustedes sepan... Sí, profe, está en el grupo posterior. ¿Y no lo vieron en la clase? No, porque el grupo posterior no vimos todavía. Ah, no lo vieron. No lo vieron todavía. Bueno, entonces lo van a ver la clase que viene, para no confundirlos. De todas maneras, cuando rindan el parcial, si me dicen que el supinador corto está en el grupo posterior, está bien. Y si me dicen que está en el grupo externo, está bien. ¿Ok? Lo importante es que lo sepan. Cuando lo vean el supinador corto, van a ver que tiene inserciones que parten desde la cara posterior de la articulación del codo, de lo que es el epicóndilo y el olecranon, y termina en la cara anterior del radio. Entonces pasa por la cara lateral del antebrazo. Por eso algunos lo ponen como grupo posterior y otros lo ponen como grupo lateral. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar con los radiales. Acá lo que tenemos es una visión posterior del antebrazo, donde vemos el codo con ese hueso que es el olecranon, que es el que ustedes se pueden palpar perfectamente. Siempre en anatomía, sobre todo en miembros, intenten palpar todos los accidentes óseos que se puedan, porque va a servir para ayuda a memoria. Si ustedes saben qué hueso es, pueden de alguna forma, por lógica, acordarse qué músculo termina acá, ¿ven? Viniendo desde el brazo, qué músculos salen
Si ustedes palpan el olecrano, saben que a los costados tienen para adentro otra pelotita ósea que es la epitróclea, y ahí pueden pensar cuáles son los músculos epitrocleares, que son los del grupo anterior superficial. Y si tocan para el otro lado, tocan otra pelotita ósea que es el epicóndilo. Y de ahí pueden pensar los que van a ver después, que son los del grupo posterior, que son los epicondilios, del grupo posterior superficial. ¿Bien? Siempre entonces, ayuda a memoria, la tienen ustedes en el cuerpo, tocándose. Bueno. Bien, hago una pequeña aclaración, Dani. Hoy sí, hoy tenemos que dar el grupo externo, grupo posterior. Así que bueno, si no lo da el profe, lo doy yo, no hay problema. No hay problema. Me pareció que decía grupo externo, me pareció corto igual, pero bueno. No, muy cortito. Sí, me pareció muy corto. Estoy muy en modo vacaciones todavía. Pero no pasa nada, lo doy. No hay problema. Bueno, en el grupo externo tenemos entonces el radial corto o segundo radial, que es este que se ve acá, que es el más profundo de los tres. ¿Bien? Radial largo, que está más superficial, más arriba y más afuera, tapándolo en parte. Y el que falta acá, que es el supinador largo. El radial corto o segundo radial va a ir desde lo que es la cara externa de la última parte del cuerpo del húmero y lo que es el epicóndilo en parte también. Y acuérdense que en el brazo había unos tabiques intermusculares, uno interno y uno externo, que separaban los grupos musculares posterior y anterior, o sea, principalmente lo que era el bíceps del tríceps. ¿Bien? En el tabique muscular externo, en la cara anterior, también va a tomar inserción, un poco, este músculo. Desde ahí va a descender a través de una cinta muscular, es bastante finito este músculo, y fíjense que se viene para abajo y se mete por delante de estos músculos que vamos a ver en un ratito, que son del grupo posterior. Se continúa con un tendón, se mete a la muñeca a través del ligamento anular posterior, o también llamado retináculo extensor, que es esta, como si fuera una pulsera tendinosa, que lo que hace es sostener todos los tendones que pasan por detrás de la articulación de la muñeca, es decir, todos los tendones que pasan de los músculos del grupo posterior y de los radiales. ¿Bien? Esto lo que hace es contenerla, porque si no, al igual que pasaría con el ligamento anular anterior, que sostiene todos los tendones flexores, si yo no tuviera ese ligamento, cada vez que contraigo los músculos del antebrazo, se me saldrían para afuera los tendones. ¿Bien? Y la ejecución de la flexión de todas las articulaciones de la mano no sería eficaz, ya que perdería fuerza. Entonces esto lo que hace es contenerlo y hacer que se deslicen y hagan una flexión eficaz. Bueno, ese tendón, entonces, pasa por ese ligamento, pasa por un espacio que se llama tabaquera anatómica, que después vamos a ver cómo está dispuesto, que lo pueden palpar, y termina en la base del, fíjense, 1, 2, 3, tercer metacarpiano. ¿Bien? Si tienen alguna duda, algo no queda claro, me avisan. Después tenemos este que es el primer radial, o radial largo. Va a tener inserciones parecidas a la anterior, pero más arriba. ¿Bien? El segundo radial principalmente, que es el cortito, va a estar en el epicóndilo, principalmente. Mientras que el primer radial, o largo, va a ir más arriba, por eso es más largo. Por eso se llama radial largo, porque va un poco más arriba de inserción y es un poco más largo. Este sí va a tomar más inserción en la cara anterior del tabique intermuscular y en la cara externa del húmero. Y no tanto en el epicóndilo porque está ya ocupado por todos los otros músculos, inclusive el radial corto. Desde ahí también una cinta muscular va a descender, luego se va a continuar con el tendón, que va a hacer lo mismo, va a pasar por delante de estos dos músculos, que son el separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, y va a terminar
luego de pasar por el ligamento anular posterior, en el, fíjense, 1, 2, en la base del segundo metacarpiano. ¿Bien? Estos dos músculos, fíjense que si acortan sus fibras musculares tomando punto fijo en sus inserciones humerales, ¿qué les parece que van a hacer? Tirando desde acá. A ver, alguno que levante la mano. Los extienden, tipo. Sí, extienden la mano y además, como están en el segundo y el tercero, tienden a separar la mano también. ¿Ven? A llevarla hacia afuera. Son tanto extensores como separadores de la mano. Muy bien. Y por último nos falta el supinador largo, que lo vamos a ver mejor en esta imagen. Fíjense. En esta imagen, donde ya estamos en la cara, seguimos en la cara posterior, no, estamos en la cara anterior, ¿bien? Y sacaron varios planos musculares, sacaron algunos músculos para que lo podamos ver bien. No, acá no se ve, perdón. Bien, acá. Fíjense, en el grupo anterior, en la cara anterior del antebrazo, completamos el grupo externo con el supinador largo. Es un músculo ya más ancho, más importante, que va a tomar inserción. Arriba, también más arriba que el supinador largo, en la cara externa del húmero y en el tabique intermuscular externo en su cara anterior. Desde ahí ya se va a continuar con un cuerpo muscular más ancho, que va a determinar, junto con el bíceps, que está por dentro, fíjense, esto que está acá es el bíceps, este canal bicipital, pero externo. Ustedes ya conocen el canal bicipital interno, que estaba del otro lado y que estaba delimitado entre el bíceps y todos los músculos que salían de la epitróclea, los epitrocleares. ¿Se acuerdan de eso? Me imagino. En ese lugar, en el canal bicipital interno, ustedes podían tocar algo tan importante como el pulso de esta arteria, que después van a ver que es la arteria humeral. Y además encontraban este nervio muy importante, que es el nervio mediano. En el canal bicipital externo también va a haber algunas cosas, entre lo que es el bíceps y el supinador largo, que van a ser el nervio músculo cutáneo, ¿vean? Que es un nervio terminal del plexo braquial, que después van a ver, muy importante. Y van a ver algunos elementos venosos, como la vena, que después van a ver, mediana cefálica, principalmente. Y también la rama anterior del nervio radial. Ese canal lo pueden palpar, si ustedes se tocan primero el brazo, tocan la masa del bíceps, eso búsquenlo, cuando yo les hablo de tocar, fíjense de tocarlo. ¿Bien? Si se tocan la masa del bíceps, si van por dentro, van a tocar como un canal, y va a ser el canal bicipital interno. Y saben que por dentro del canal, todo esto es la masa de músculos epitrocleares. Esto en vivo sería más interesante. Mientras que si se tocan la masa del bíceps y se van por fuera, van a tocar el canal bicipital externo. Y por fuera, toda esta masa muscular que se toca es el supinador largo. ¿Bien? Este músculo se continúa entonces con una masa carnosa, ancha, que desciende, tapa parte de los músculos del grupo anterior. Fíjense cómo tapa la mitad de este, que es el pronador redondo. Tapa parte también del flexor. Y se continúa luego con un tendón. Ese tendón desciende y termina en la apófisis estiloides del radio, que también se toca. Si se toca en la muñeca, en la cara externa, tocan un huesito que es la apófisis estiloides del radio. Ahí termina el supinador largo. Y fíjense que el tendón delimita con este otro tendón, que es del músculo palmar mayor, un canal. Y este canal lo pueden palpar. Si ustedes se tocan en la cara anterior del antebrazo y hacen flexo-extensión, van a tocar varios tendones. El más externo que tocan va a ser el del supinador largo. ¿Ven? Y presten atención a esto. Para tocarlo yo estoy flexionando. ¿Bien? Más hacia afuera van a tocar el del palmar mayor.
más afuera van a tocar el del palmar menor, ya más profundo, más chiquito, y más hacia afuera el del cubital anterior. Entonces, entre el más externo, que es el supinador largo, y el que sigue, que es el palmar mayor, van a tocar un canal que se llama canal radial. Y se llama así porque ahí está la arteria radial, y es el pulso el primero que van a ir a buscar siempre ustedes cuando atiendan en la guardia y quieran saber qué frecuencia cardíaca tiene el paciente. Es el más accesible, el más sencillo. ¿Bien? Ustedes van, le ponen los dedos ahí, presionan hasta que no sienten nada, después empiezan a aflojar. Y en algún momento empiezan a sentir tup, 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 que les choca, que es el pulso de la arteria radial. ¿Bien? Es un reparo muy importante, es algo que se pregunta siempre, el canal radial. ¿Bien? Ahí les tiré un datito. Así que siempre hay que acordarse de esto. Este músculo, supinador largo, fíjense que su nombre es medio engañoso. Va desde el húmero hasta el radio, pasando por la cara anterior, a pesar de que es el grupo externo. ¿Qué les parece que hace cuando se contrae, tomando punto fijo en el húmero? Flexor del antebrazo sobre el brazo. Bien, es flexor. Su función supinadora es escasa o nula. Se podría decir que está mal llamado supinador. ¿Bien? Esto es un músculo que principalmente tiene como función flexor del antebrazo sobre el brazo. Perfecto. Bien, y este es el grupo externo. Vamos a ir al grupo posterior. Profe, ¿el canal radial se palpaba entre el supinador largo y cuál otro? Palmar mayor. Ok, gracias. Y bueno, acá estamos. El grupo posterior, entonces, que lo vamos a ver hoy, va a estar conformado en dos planos. Un plano profundo, bien pegado al hueso, que se van a llamar músculo de la escalera, y un plano superficial. ¿Bien? En el plano profundo vamos a tener al supinador corto, que también lo pueden describir el grupo externo, más los músculos de la escalera. Este es supinador corto, este sí es supinador, pero no es el principal supinador, después vamos a ver. ¿Bien? Es este músculo que se ve acá, cuadrilátero, que lo que hace es tomar inserción a través de dos haces. Un haz más superficial o más superior, que va a ir hacia arriba, hacia lo que es el húmero. ¿Bien? Va a tomar inserción en el húmero, en el epicóndilo principalmente, que acá no se ve, pues está tapado por todos los otros músculos. ¿Bien? En la parte más posterior del epicóndilo. Y otro que va a terminar ya en el cubital, un haz cubital, que va a estar por debajo de la cavidad sigmoidea menor del olecranon, que era la que articulaba con la cabeza del radio, la que estaba lateral mirando a la cabeza del radio. ¿Bien? Esos dos haces se juntan en un solo cuerpo muscular. Es importante esto de los dos haces porque entre los dos se mete un nervio, que es el nervio radial, que va a terminar siendo el responsable de la inervación de este músculo y de todo lo del grupo posterior. ¿Bien? Entonces es importante acordarse que tiene dos haces porque es el lugar por el que se mete el nervio. Si no tiene dos haces, no tenemos por dónde pasar el nervio. Todas estas fibras musculares que se unen, lo que hacen es ir hacia afuera. Fíjense. Vamos a ver si lo vemos en un hueso. Se van hacia afuera, rodean. Acá, imagínenselo sin no está el músculo dibujado, pero bueno, acá vemos la cara anterior. Desde atrás toman inserción, entonces, en el epicóndilo y en el cúbito, perdón. Se van hacia afuera por detrás de este hueso, rodean el cuello del húmero, del radio, y se vienen para adelante. Y terminan sobre la cara anterior del radio. ¿Ven?
¿Se lo imagina lo que les digo? ¿O está difícil? Lo que hacen es, fíjense en mi pantalla. Rodean el radio por atrás, pasan por afuera y terminan adelante. ¿Bien? Lo envuelven. Entonces, cuando tiren desde el húmero, desde el cúbito que está acá, lo que van a hacer es girar el radio hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Alguna no lo entendió? Bueno, calculemos que sí, si no me dicen. Entonces lo que hace es girar el radio hacia afuera, lo que hace que supine. ¿Bien? Inervado por el nervio radial. Volvemos al grupo posterior. Después tenemos lo del grupo profundo, que son los músculos de la escalera. Estos músculos se llaman así porque se insertan cada vez más abajo y más adentro. ¿Bien? Son 4 músculos. El más externo y superior es este que se ve acá, que es el separador largo del pulgar. Después vamos a tener uno que está más abajo y más adentro, que es el extensor corto del pulgar. Luego hay otro más adentro y que está más abajo que el primero, que es el extensor largo del pulgar. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y otro que está más abajo y más adentro, que es el extensor propio del índice. ¿Bien? Entonces, el primero de todos, que es el separador largo del pulgar, va a tomar inserción. Y esto lo único que hago es describir lo que veo. ¿Ven? Va a tomar inserción en la cara posterior de lo que es la membrana interósea, de lo que es el cúbito y muy poquito en el radio. ¿Vean? De ahí sus fibras musculares van a ir hacia afuera y hacia abajo, se continúan con un tendón, que termina, fíjense, en la cara externa de la base de este que es el primer metacarpiano. O sea que terminan, si ustedes se miran la mano, acá. ¿Bien? Entonces, cuando tire, como su nombre lo indica, va a separar el pulgar del resto de los dedos. ¿Bien? Es sencillo este. Más abajo y más adentro vamos a tener el extensor corto del pulgar. Este, como es un músculo de la escalera, va a terminar en la membrana interósea y un poquito también en la cara posterior del cúbito, por abajo y por adentro del anterior. Se va a continuar con un tendón que va a ir pegadito primero al tendón del músculo anterior, y luego va a seguir un poco más allá para terminar en la base de la primer falange del dedo pulgar. ¿Bien? O sea que va a terminar ya acá. ¿Bien? Donde empieza la primera falange. Este músculo, como su nombre lo indica, va a ser extensor del pulgar. Lo va a tirar para atrás. ¿Sí? Después vamos a tener más abajo y más adentro el músculo extensor largo. Este va a tomar inserción ya más en la cara posterior del cúbito, algo en la membrana interósea posterior, y ahí se va a continuar hacia abajo y hacia afuera, luego con un tendón. Fíjense, los 3 tendones pasan por detrás de estos 2 tendones que son los músculos que vimos antes, que son los segundo radial y primer radial. ¿Ven? ¿Lo ven ahí en el dibujo? Sí. Bueno, se continúa con un tendón que va a ir a buscar la base de la segunda falange del pulgar. Por eso es largo, porque el corto llega a la primera falange, el largo llega a la segunda falange. Lo mismo que pasaba con los flexores, si se acuerdan. El flexor profundo llegaba hasta la tercera falange y el flexor superficial hasta la segunda. Bueno, acá lo mismo, el corto llega hasta la segunda, el corto hasta la primera, el largo hasta la segunda. ¿Bien? Y también es extensor del pulgar. Entre los tendones del separador largo del pulgar más el extensor corto, por un lado, que están juntos, y
El del extensor largo, que está por el otro lado, forma lo que se llama la tabaquera anatómica, que es este espacio que si ustedes se palpan el dorso de la mano y separan el dedo, pueden tocar por un lado, bien externo, lo que es el tendón del extensor, que va a ir bien por afuera, y por el otro lado el tendón del extensor largo. ¿Bien? Y meten los dedos ahí, y lo que van a tocar es los tendones del grupo externo, o sea, de los dos radiales, y el pulso radial, que en ese espacio se viene desde el canal radial hacia atrás. ¿Bien? Eso cuando vean la arteria lo van a repasar. Pero acuérdense de esto, tabaquera anatómica. Entre los tendones del separador largo y extensor corto por un lado, y extensor largo por el otro. ¿Bien? Y después tenemos el extensor largo del índice, que lo que hace es tomar inserción también más abajo y más adentro, sobre la cara posterior del cúbito. Se continúa con un tendón que va a ir a terminar en la base del segunda falange del segundo dedo. ¿Bien? Segunda y Profe, tercera perdón. falange. Sí. ¿Entre qué tendones era la tabaquera anatómica? Separador largo más extensor corto del pulgar, por un lado, estos dos, y por el otro lado, el separador, el extensor largo del pulgar, que es este que está acá. Profe, una pregunta. Sí, El supinador corto, que el primero que vimos, sí, ¿estaría en el plano profundo o también sería parte de este del plano superficial? profundo, Profundo, ¿pero está solo en ese plano o hay más? con estos cuatro. Nada más que está más arriba y tiene otra disposición. Ok. No forma parte de los músculos de escalera, pero sí del plano profundo, está bien pegado al hueso. Y cubierto por los Igual músculos estos serían todos parte del plano superficial. profundos. Ah, ok, ok. Fíjate, están bien pegados al hueso. Ok, gracias. Profesor, una pregunta. ¿Qué rango de movimiento tienen los extensores? ¿Qué rango de movimiento? Poco, son músculos chicos. Excepto los del pulgar, que sí son los principales en alguna forma, pero vos después tenés los músculos de la mano también. Pero después lo que es del dedo índice tenés tanto el extensor propio del índice, que es muy chiquito, pero el que más lo va a mover va a ser el que vamos a ver ahora, que es el extensor propio de los dedos. ¿Bien? Que es un músculo más importante. Bueno, eso es el plano profundo. El plano superficial va a tener estos músculos que se ven en la imagen de al lado. Fíjense, es fácil darse cuenta cuál es profundo y cuál es superficial, porque en la imagen de la derecha hubo que cortar músculos para poder ver los músculos de la escalera. Fíjense que esto está cortado. ¿Bien? Por lo cual, lo que está metido más adentro, más cubierto, más pegado al hueso, es lo profundo, que son los músculos de la escalera y el supinador corto. En la imagen de la izquierda ya están tapados todos estos músculos. Fíjense, acá abajo de la imagen se ve cómo asoman, apenas asoman, separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Y el del índice ni se ve, está totalmente tapado. ¿Bien? Bueno, todos estos músculos del plano superficial vamos a tener el anconio, que en esta imagen no se ve, que ahora buscamos una imagen. Vamos a tener el extensor propio de los dedos, que es este que se ve acá. Vamos a tener el cubital posterior. Y creo que no me olvido ninguno. Ah, el del menique, propio del menique. Vamos a buscar el anconio. Anconio, acá lo tienen. Bueno, el músculo anconio es un músculo cortito también, triangular, que va a ir desde el epicóndilo, en el húmero, y sus fibras van a ir hacia abajo y hacia adentro, y van a terminar en el borde posterior del cúbito, por debajo de lo que es el olecrano. ¿Bien? O sea que es una cinta muscular que va a ir del húmero hacia adentro, hacia el olecrano. ¿Bien?
Lo que va a hacer este músculo es extender el antebrazo sobre el brazo. Tampoco es el principal músculo que va a tener esta función. ¿Cuál es el principal músculo extensor del antebrazo sobre el brazo? El tríceps. El tríceps. Muy bien, perfecto. Después vamos a tener, dijimos, el extensor propio de los dedos, el extensor propio del dedo meñique, que es el quinto dedo, y el cubital posterior, que se veía mejor en la otra imagen que estábamos antes. Que andaba por alguna parte. Bien. Fíjense. Extensor propio de los dedos. Todos arriba terminan tomando una inserción común que es en esta estructura, en el epicóndilo. ¿Bien? Y están más por atrás que las inserciones del supinador corto y de los radiales. Principalmente del segundo radial. Lo están tapando, de hecho. Fíjense que el segundo radial está medio tapadito. Se ve acá recién. ¿Ven? Y acá vemos la inserción entonces de este, que es el extensor propio de los dedos. Este extensor propio de los dedos se va a continuar con un cuerpo muscular que va a tapar a la mitad por lo menos de los músculos de la escalera al descender, y que luego se va a dividir, fíjense, en 1, 2, 3 tendones. ¿Bien? Que van a ser para los dedos segundo, tercero y cuarto. Porque el pulgar ya tiene los suyos, los propios, y el meñique va a tener también el propio extensor del meñique. Esos tendones descienden y terminan en la mano a través de todo un sistema complejo, que después vamos a ver en mano seguramente, dividiéndose en dos tendones que terminan en la segunda falange y en un tendón medio que llega hasta la tercera. ¿Bien? Y además que está esto también complejizado a través de los músculos lumbricales, que son los músculos de la mano que puedan ver, que tiene inserción tanto en los tendones flexores como extensores. Eso después lo van a ver más adelante. ¿Bien? Pero bueno, acá lo importante es que terminan en las segundas y terceras falanges de los dedos segundo, tercero y cuarto, y lo que hacen al tironear, tomando punto fijo en el húmero, en el epicóndilo, ¿qué les parece que va a hacer? Extender. Va a extender primero los dedos, después la muñeca, y tiene algo de función de extensión del antebrazo. Al tener una inserción en el húmero, algo, muy poquito, va a extender también el antebrazo sobre el brazo. ¿Bien? Después tenemos el propio del meñique, que en realidad es una extensión del músculo este que acabamos de escribir, está ahí al lado, también desde el epicóndilo, y termina de la misma manera, pero en el quinto dedo. ¿Bien? Y por último tenemos el cubital posterior, también desde el epicóndilo, se continúa con un cuerpo muscular, que desciende, se continúa con un tendón, que termina en la cara interna de la base del quinto metacarpiano. ¿Bien? Y este músculo, ¿qué les parece que hace? Separa el meñique. Separa, más que separa, lo lleva hacia adentro, pero más que eso es extensor de la mano y aductor, lleva la mano hacia adentro. ¿Bien? Más que el meñique, la mano entera por la inserción que tiene alta en el metacarpo. Bien. Todos estos músculos, tanto el plano profundo como el superficial, están inervados por la rama posterior del nervio radial. ¿Bien? Que después lo van a ver. Que es esa que yo les conté, que se metía entre los dos haces del supinador corto. Bueno, ahora conociendo todos los músculos, y sabiendo a la perfección, como saben, todas las funciones, tenemos que empezar a ver cómo actúan en conjunto. ¿Bien? Entonces, tenemos qué funciones a nivel de las articulaciones de la mano y del codo.
¿Qué podemos hacer con el codo, por ejemplo? ¿Qué rangos articulares tiene eso? Flexión y extensión del antebrazo. Sí, principalmente Pronación eso. y supinación. Fíjense, vamos a repasar la articulación del codo. Tenemos, ¿qué articulaciones? Entre el húmero y el cúbito, ¿qué tipo de articulación es? Troclear. Troclear. Troclear, un solo rango de movimiento, flexo-extensión. Perfecto. Entre el húmero y el radio, ¿qué tipo de Condilia. articulación tiene? Condilia. Bien, un segmento de esfera imperfecto, no como la artrosis. Bien. Y entre el radio y el cúbito, en la parte superior, Trocoides. trocoides, segmento de cilindro. Si alguno no me va siguiendo, por favor que me diga. ¿Ok? Acá se ve perfecto el supinador. Mirá cómo la vengo a encontrar. El supinador corto, que es este músculo. Fíjense que va desde la cara posterior del cúbito, pasa por detrás del cuello del radio y termina en el borde anterior del radio. ¿Lo ven? Ahí se ve perfecto. Fíjense un detalle. La articulación entre el húmero y el radio. ¿Está en contacto? No. No. Bien. Eso es muy importante, por lo que vamos a ver a continuación. Si ustedes están con el antebrazo extendido, estas articulaciones no están en contacto, estas caras articulares, la del húmero y el radio. Eso va a hacer que, si yo quiero hacer pronosupinación, si yo tengo intenten con el antebrazo extendido hacer pronosupinación, sin flexionar el codo. Háganlo. ¿Qué articulación se está moviendo? La ¿Alguno que me escápula. diga? La muñeca. No. No. La del bien, brazo. bien celina, la escápula humeral, el hombro. Nosotros estamos haciendo es rotar el hombro. ¿Por qué? Porque no puedo hacer pronosupinación sobre una articulación que no está en contacto. ¿Bien? Si yo quiero hacer pronosupinación, sí o sí, primero en posición anatómica tengo que flexionar el codo. Al flexionar el codo, estas dos articulaciones se acercan y toman contacto. ¿Bien? Entonces ahí sí, al hacerla. Sí. ¿Puede haber excepciones en donde alguien sí pueda hacer pronosupinación en extensión de codo? Es muy leve el rango, algo podés hacer, pero no podés hacer una pronación completa. Ah, bueno, porque estaba intentándolo y podía y yo, ¿qué onda? Bueno, sí, te vamos a llevar al circo, si no. Dale, dale. Bien. No, sí, algo se mueve, pero es limitado. Para hacer una pronación completa hay que flexionar el codo primero. Eso lo que va a hacer es poner en contacto las articulaciones del húmero con el radio. ¿Bien? Y ahí, sí, lo que va a pasar es que el radio va a girar sobre el cúbito. ¿Bien? Llevando la palma de la mano hacia abajo. Ahora bien, para esa función muscular de pronación, ¿qué músculo conocen? Hay dos, miren, justo estamos en el dibujo. Pronador cuadrado puede ser. Pronador Sí, cuadrado acá pronador abajo y redondo. pronador redondo acá arriba. Todos sí son los dos pronadores principales, que al tirar desde sus inserciones tanto en el húmero como en el cúbito, en el caso del pronador redondo, o solo del cúbito en el pronador cuadrado, tiran hacia adentro y se traen el radio. ¿Ven? Acá se ve la imagen. Como tiran y se traen el radio por adelante y por encima del cúbito, generando la pronación. Si yo quiero volver a supinar. Profe, una consulta. Sí. Entonces nosotros al flexionar el codo, la pronosupinación ya pasa a ser propia del antebrazo, ya deja de ayudar la articulación escapulohumeral. Lo vas a sentir. Si lo haces, vas a ver que el hombro está en reposo, que no se mueve. En cambio, de la otra forma, sí o sí algo se mueve el hombro. Si vas a hacer una pronación completa, algo se mueve el hombro. Eso es un machete que tienen ustedes en su cuerpo, que hay que aprovecharlo. Bueno, para hacer la supinación, ¿qué músculos van a participar? Y acá viene la trampita. El bíceps. Bueno, me cagaste. El principal supinador es el bíceps. Si bien tenemos un supinador corto, que dijimos que es supinador, porque tira desde sus inserciones posteriores, llevando de nuevo el radio a su lugar,
pero es un músculo muy chiquito, acintado, con poca fuerza, ¿bien? Y tenemos el supinador largo, que dijimos que en realidad no es supinador, sino que es flexor del antebrazo sobre el brazo. Entonces el que nos queda es el bíceps. Acuérdense que el bíceps, vamos a buscar un dibujito para que lo vean. Fíjense, terminaba en la cara anterior del radio, en la tuberosidad bicipital, pero emitía esta expansión aponeurótica que se iba hacia adentro, y a través de esta es que el eje de fuerza de este músculo, más de la mayoría de ustedes debe ir al gimnasio y debe hacer bíceps con mancuerna. Fíjense que cuando ustedes levantan la mancuerna, hacen supinación en la última parte prácticamente. ¿Bien? Bueno, ahí lo que están haciendo también es con el bíceps, ese movimiento, a través de esta expansión aponeurótica que lleva el eje de la fuerza y trae la cara, digamos, externa del antebrazo hacia afuera de nuevo. ¿Bien? Bien, bueno, eso en cuanto a pronosupinación. En cuanto a flexión, depende de qué articulación estemos hablando. Si es flexión del antebrazo sobre el brazo, va a participar principalmente lo que es el bíceps, con todo el grupo anterior, pero principalmente el bíceps y también algo el braquial anterior. Pero también van a tener algo de participación todos aquellos músculos que tengan inserción en el húmero y más abajo. Por ejemplo, todo este grupo anterior superficial, que son los epitrocleares, que podemos repasar cuáles son. El más interno, ¿cuál es? El pronador redondo. No, interno. Este que estoy señalando. Flexor cubital del Cubital. El cubital anterior. Después viene el palmar menor, después el palmar mayor y el pronador redondo. Todos esos músculos, por más que tengan otra función principal, tienen una inserción a nivel del epitróclea en el húmero, por lo cual algo de flexión del antebrazo sobre el brazo van a poder hacer. Lo mismo con el supinador largo, que también es este sí es un flexor importante del antebrazo sobre el brazo. ¿Vean? En cuanto a la flexión de la mano, vamos a tener todos aquellos músculos cuyos tendones lleguen a la mano. Por ejemplo, los palmares, si vamos del grupo superficial al grupo profundo, los palmares van a ser flexores de la mano, el cubital anterior también. ¿El pronador redondo es flexor de la mano o no? Pregunta. No. No, porque no llega a la mano, no puede ser flexor de la mano. Es así de sencillo. En el plano más profundo, el flexor superficial de los dedos sí va a ser flexor de la mano y de los dedos, a diferencia de los palmares, que no pueden ser flexores de los dedos porque no llegan a los dedos. ¿Bien? En el plano más profundo, en el tercer plano, los flexores propios del pulgar, largo del pulgar y profundo de los dedos, van a ser tanto flexores de la mano como de los dedos, porque llegan a ambos lados. ¿Bien? Y en el grupo más profundo, el pronador cuadrado, no, porque tiene solamente inserciones en el antebrazo. ¿Bien? No hace flexor de nada. En cuanto a la extensión, es un poco lo que vimos recién. La extensión del codo, el principal, ya sabemos que va a ser el tríceps. Pero todos los músculos que tomen inserción en el epicóndilo y vayan hacia el antebrazo, van a participar en alguna forma también. Por ejemplo, el anconio es un extensor del antebrazo sobre el brazo, y también lo son, en mucha menor medida, el cubital posterior, el flexor largo de los dedos y el dedo meñique. De esto se tiene que llevar que, o sea, si usted le preguntan quién es el extensor del antebrazo sobre el brazo, díganme el tríceps, no me digan el cubital posterior. Pero sí tienen que saber lógicamente que si hay inserciones, algún rango menor puede participar. ¿Bien? En cuanto a la extensión de la mano, van a ser lo mismo que en cuanto a la flexión. Todos los tendones que vayan del antebrazo hasta la mano.
Por ejemplo, los radiales, que son de grupo externo, van del antebrazo hasta la mano, por lo cual son extensores de la mano. Y todos los tendones de los extensores largo y corto del pulgar, propio de los dedos, propio del meñique, propio del índice y cubital posterior, también van a ser extensores de la mano, y todos menos este último, el cubital posterior, también de los dedos. El cubital posterior no, porque no llega hasta los dedos, llega nada más que hasta el metacarpo. ¿Bien? Queda claro, esto es fácil si ustedes miran imágenes y describen lo que ven, que es lo que acabo de hacer yo en el grupo posterior. Si practican los movimientos y piensan con qué lo están haciendo, y si tocan todos los reparos óseos y piensan qué músculos están en esa zona. Si ustedes se organizan así, va a ser mucho más fácil que memorizar nombres y planos y cosas. ¿Sí? Entonces después, cuando no se acuerdan de algo, van a mirar un dibujo y van a decir, ah, era así. Bien. Era sencillo. Tienen que aprovechar todas esas herramientas. Sí, bueno, con esto concluimos la clase. No sé si hay alguna duda. Dejo de compartir y de grabar.